Hola, mi nombre es Jacqueline Jiménez Ochoa y con mi compañera Sara Echeverría Acevedo vamos a hablar en esta presentación sobre las curvas. Para comenzar y para definir qué es una curva es una línea que se aporta de la dirección recta sin formar ningún ángulo. Es una línea que cambia su dirección de manera paulatina, constante y sin formar ángulos. En otras palabras, una curva es una asociación de puntos consecutivamente que cambian constantemente su dirección, pero no es una recta. Cuando hablamos sobre las curvas, vamos a encontrar dos grupos de curvas geométricas. Están las que se denominan las planas y también las alabeadas. Cuando se recibe el nombre de la plana, o cuando se quiere referir a la curva plana, es cuando todos sus puntos están situados en un mismo plano. Todos están unidos en una misma parte. Y cuando es la curva alabeada, es cuando sus cuatro puntos no se encuentran en ese mismo plano de por sí. Ya continuando con el tipo de curvas, vamos a encontrar unas curvas abiertas y unas curvas cerradas. Las curvas abiertas tienen una asociación de puntos que se pueden realizar con un lápiz, pero sin levantarlo del papel. Eso quiere decir que nunca llegamos al punto desde que comenzamos. Sus extremos no se encuentran y sus puntas son abiertas. O sea, nunca llegamos a ese inicio donde partimos de ese punto para crear la curva. Podemos encontrar una curva abierta como una hipérbola. La hipérbola es una figura simétrica con dos ramas separadas por un eje central. Otro ejemplo de curva abierta es la parábola. La parábola tiene un eje central y se puede definir como el conjunto que todos los puntos en un plano tienen la misma distancia a un punto fijo. Ese punto fijo es el foco y tiene una recta fija también que es llamada la bisectriz. Y se puede observar esto en las dos imágenes. Ya continuando con el tipo de curva cerrada, esta es una curva geométrica que comienza y termina en el mismo punto. Es decir, tiene un punto inicio y un punto final que son iguales. En otras palabras, la curva se cierra completamente y se forma una figura cerrada. Hay diferentes tipos de curvas cerradas, como la circunferencia, el elipse, el lazo y la lemniscata. La circunferencia es una curva cerrada en la que todos los puntos están a la misma distancia y tiene un punto fijo que es llamado centro. El elipse también es una curva cerrada y se forma cuando se corta un cono recto por un plano oblicuo. El lazo es también una curva cerrada que se cruza a sí misma al menos una vez. Y la lemniscata es una curva cerrada en forma de un 8 acostado. Ya continuando y entrando un poco más a detalle acerca de la historia de las curvas, la palabra curva proviene del latín curvus aum, curvado, recurvado, que se desvía sin formar ángulos. Se atribuyó a Mencamo hacia 350 años antes de Cristo de la Academia Platónica, el más famoso de los discípulos de Eudoxo y maestro de Aristóteles, Alejandro Magno, que ahí se produce la introducción de las secciones cónicas, es decir, el descubrimiento de las curvas que después recibió el nombre de la elipse, parábola e hipérbola. Las curvas han sido muy importantes para las culturas humanas y desde hace 1000 años atrás se han visto una evolución mucho más profunda de la construcción de las curvas. Por ejemplo, Euclides estudió las propiedades de las curvas planas, mientras que Apolonio se centró en las secciones cónicas. Arquímedes desarrolló métodos para calcular el área y el volumen de sólidos con las formas curvas. A través de los siglos, los matemáticos, los artistas, los arquitectos y hasta los científicos han utilizado las curvas para comprender mejor el mundo que nos rodea y para así crear objetos, artículos, mecanismos, construcciones que nos ayudan a ver el mundo de una manera más fácil. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los matemáticos griegos como Euclides, Apolonio y Arquímedes estudiaron y desarrollaron teorías sobre las curvas. Por ejemplo, en la India antigua, los matemáticos indios desarrollaron un sistema numérico basado en cifras y decimales y utilizaron esta herramienta para estudiar las curvas. En la China antigua, los matemáticos chinos desarrollaron técnicas para resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas, lo que les permitió estudiar las curvas, y también inventaron la brújula, lo cual les permitió trazar curvas con mayor precisión. En el siglo XVII, los matemáticos desarrollaron el cálculo y comenzaron a utilizarlo para estudiar las curvas y sus propiedades. Isaac Newton y Gottfried Leibniz son conocidos por su trabajo en cálculo que permitió a los matemáticos estudiar las curvas en un nivel más profundo. No es hasta que el ser humano aprende a trabajar otros materiales más elaborados, tales como la piedra, el adobe o el ladrillo, que se empiezan a crear construcciones basadas en líneas rectas, lo que llegó a ser apogeo desde inicios del siglo XX, con las cubiertas planas que le confieren su apariencia distintiva a la arquitectura moderna. Algunas características de las curvas. Curvatura. Significa que su forma no es recta o plana y puede ser constante o variable a lo largo de la curva. Longitud, lo cual puede ser finita o infinita. Punto de inicio y final, que puede ser lo mismo o diferente. La dirección indica en qué lado se está moviendo o en qué largo se está moviendo la curva. Simetría. La simetría significa que tiene una forma similar en ambos lados de un eje central.
lo cual quiere decir que son simétricas. Asimetría. ¿Qué curvas pueden ser simétricas? Lo que significa que no tienen simetría. Y conexidad. Conexidad es que las curvas pueden estar conectadas o desconectadas, lo que significa que puede ser una sola curva continua o varias curvas distintas. ¿Cómo dibujar una curva? Trazar un eje de coordenadas. Para dibujar una curva puede ser útil tener un eje de coordenadas para guiar el dibujo. Dibuja dos líneas perpendiculares para crear un sistema de coordenadas X y Y. Marcar los puntos de la curva. Identifica los puntos clave de la curva que quieres dibujar y marca su posición en el eje de coordenadas. Cuantos más puntos marques, más precisión tendrás en el dibujo final. Unir los puntos. Utiliza una herramienta de dibujo como un lápiz o un rotulador para unir los puntos marcados. Intenta dibujar una línea suave y continúa que siga la forma de la curva. Si es necesario, puedes dibujar varias líneas cortas para unir los puntos. Ajustar la curva. Una vez que hayas dibujado una línea que une los puntos clave, es posible que debas ajustar la curva para que sea más suave o para que se ajuste mejor a los puntos. Puedes hacer esto modificando ligeramente la posición de los puntos o añadiendo nuevos puntos. Y por último, borrar las marcas de los puntos. Una vez que hayas terminado de dibujar la curva, puedes borrar las marcas de los puntos para que solo quede la línea curva. En el link que se puede ver en la diapositiva nos explican cómo dibujar una curva de Gola. Métodos de dibujo de curvas e instrumentos para hacerlo. Existen varios métodos para dibujar curvas y diversos instrumentos que se pueden utilizar para hacerlo. Dibujo a mano alzada. Este es el método más básico y consiste simplemente en dibujar la curva a mano sin ayuda de herramientas adicionales. Se puede utilizar papel y lápiz o cualquier otro medio de dibujo. Regla y compás. La regla y el compás son herramientas geométricas que se utilizan para dibujar curvas precisas. La regla se utiliza para dibujar líneas rectas y el compás para dibujar círculos y arcos. Plantillas. Las plantillas son láminas con forma predefinida que se pueden colocar sobre el papel y seguir para dibujar curvas precisas. Hay plantillas disponibles para diferentes formas y tamaños de curvas. Software de dibujo. Los programas de dibujo de la computadora como Adobe Illustrator o CorelDRAW permiten dibujar curvas de manera precisa y eficiente. Estos programas ofrecen herramientas para crear y editar curvas con gran detalle. Tipos de superficies curvas. Simples. Las superficies curvas simples son las que tienen forma cilíndrica o cónica. En estas superficies también conviven los dos estados, pero en este caso el de la membrana predomina sobre la fricción. Doble curvatura. Superficies generadas por el movimiento de una generatriz curva. Estas superficies no contienen líneas rectas y por lo tanto no son desarrollables. Sinclásticas. Son aquellas que en todos los puntos existe una misma curvatura, es decir, la intersección de un plano perpendicular a dicha superficie produce una línea de intersección que siempre tiene la concavidad hacia el mismo lado. Y anticlásticas son aquellas en las que los centros de curvatura están situados en lados opuestos de la superficie. ¿Cómo se relaciona la geometría con la arquitectura? Zaha Hadid, Centro Cultural en Bakú. La oficina Zaha Hadid Architects fue nombrada para el diseño del centro Heydar Aliyev tras un concurso en 2007. El centro, diseñado para convertirse en el edificio principal de los programas culturales de la nación, descansando en la arquitectura soviética rígida y a menudo monumental tan frecuente en Bakú, aspirando a expresar la sensibilidad de la cultura azeri y el optimismo de una nación que mira hacia el futuro. Concepto del diseño. El diseño del centro de Heydar Aliyev establece una relación continua y fluida entre su plaza circundante y el interior del edificio. La plaza, como la superficie del suelo, al alcance de todos como parte del tejido urbano del Bakú. Se eleva para envolver un espacio igualmente público interior y definir una secuencia de espacios para eventos dedicados a la celebración colectiva de la cultura contemporánea y tradicional azeri, elaborando formaciones tales como ondulaciones, bifurcaciones, pliegues e inflexiones. Modifica esta superficie de la plaza en un paisaje arquitectónico que lleva a cabo una multitud de funciones: la bienvenida, el cobijo y la dirección a los visitantes a través de diferentes niveles del interior. Con este gesto, el edificio difumina la distinción convencional entre objeto arquitectónico y el paisaje urbano, construyendo una envolvente y una plaza urbana como figura y fondo interior y exterior. La arquitectura y la geometría están estrechamente relacionadas, ya que la geometría es la base matemática de la arquitectura. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades y relaciones de las figuras en el espacio. La arquitectura, por su parte, es la disciplina que se encarga del diseño y construcción de edificios y otras estructuras. La geometría es esencial en la arquitectura, ya que los arquitectos utilizan principios geométricos para diseñar y construir estructuras. La geometría les permite planificar y dibujar formas precisas y proporcionales, así como calcular las dimensiones y la disposición de elementos arquitectónicos. Para cerrar, la arquitectura es una cuestión de sueños y fantasías, de curvas generosas y de espacios amplios y abiertos. Oscar Niemeyer. Muchas gracias.